Buenas tardes tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nombre de la Primera Iglesia Cristiana Bautista de aquí de Tehuantepec. Nos da gusto tenerlos conectados en esta hora. Sean bienvenidos. Gracias le damos a Dios porque nos permite este medio para poder llevar a cabo nuestra actividad bíblica. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esa actividad, por esta hora de la tarde que tú nos permites estar reunidos por este medio para escuchar tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los niños, Señor, porque yo sé que tú tienes planes para sus vidas. Bendícelos, Padre, y que ellos puedan poner atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, así vamos a recordar. Acuérdense que ya vimos 4 frases del día. La primera que vimos en la primera clase es: confiaré en Dios y seré útil en la vida de otros. Confiaré en que Dios me ama y me valora como soy. Confiaré en Dios para mantenerme limpio. Y el sábado pasado vimos: confiaré en Dios, Él puede ayudarme a perdonar. Y hoy vamos a ver una frase nueva del día que es así: gracias por perdonarme, te seguiré y te serviré. Una vez más, gracias por perdonarme, te seguiré y te serviré. Hoy vamos a ver la clase número 5. Con esta clase vamos a terminar nuestra serie, cuando los niños están tristes. Y hoy vamos a terminar esa serie y al finalizar vamos a hacer unas preguntas para concursar. Por ahí hay unos regalos que se le darán a los primeros 3 lugares y se los van a hacer llegar a su casa. Vamos a cantar. Con Cristo, cuando te sientas triste, cuando ya no puedas más, habla con Cristo. Cuando te sientas triste, cuando ya no puedas más, habla con Cristo. El poder de mi Dios en ti se mostrará, su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios poderoso, solo en ti confío y tú me salvarás. Dios poderoso, solo en ti confío y tú me salvarás. Dios poderoso. Dios poderoso. Dios poderoso. Bueno, así vamos a continuar con nuestro texto bíblico. Me imagino que ustedes alguna vez han ido a comprar con su mamá o con su papá algo que les gusta. Puede ser un teléfono, una televisión o una tablet. Y escogen la que les gusta y de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos ahí en la tienda empezamos a ver que lo que queremos o estamos buscando ya tienen precios, ¿verdad? Y a veces buscamos de acuerdo a nuestra economía. Y eso es lo que adquirimos. Aquí tengo un cuadro que dice perdón de pecados, ¿sale? Eso también tiene un precio y es un precio muy elevado, cuesta mucho. Y ¿saben? Todo el dinero que pudiéramos reunir o encontrar
pagó y le costó mucho. ¿Qué le costó? Derramar su sangre, dio su vida por amor a nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y en esta hora vamos a emprender nuestro texto. Este texto viene en el Nuevo Testamento. Aquí dice el número 2, pero se va a leer segunda de Corintios. Es la segunda carta a los Corintios. Viene en el capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Vamos a repetirlo una vez más. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Cuando dice al que no conoció pecado, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, Él es puro y en Él no había pecado. No hay pecado en Él porque Él es santo. Dice que por nosotros lo hizo pecado. Siendo Él santo, puro, dice que Dios cargó en Él todo nuestro pecado. Todas esas cosas malas que tú y yo hemos hecho, todo lo cargó Dios sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, los que vengamos a Él como hijos en fe y arrepentimiento, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y cuando nosotros lleguemos ante el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos limpios, fuimos transformados. Eso significa para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos está haciendo puros, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 21. Ahora lo vamos a decir, cuando yo alce mi brazo, lo vamos a decir en voz alta. Cuando yo baje el brazo, lo vamos a decir en voz suave. Vamos a ver. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Espero que se lo hayan aprendido, ¿sale? Si no, pues repásenlo en su casa, para que tengamos más textos aprendidos. Bueno, acuérdense de la frase del día. Gracias por perdonarme, te seguiré y te serviré. Así vamos a entonar otro canto que se llama 5 verdades. Venido a dar su vida por ti.
primera verdad, no olviden que se trata del amor de Dios, que Dios nos ama, así como somos, nos ama y Él nos está buscando para perdonarnos. Recuerden que el pecado nos ha ensuciado, el pecado es sucio, nos ha dañado y el pecado nos aparta de Dios, nos separa eternamente de Dios el pecado. Pero Dios buscó la solución. ¿Y quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros venimos en fe y en arrepentimiento delante de Él, dice que Él nos perdona. Él quita todo eso de nosotros. Y Él nos hace libres. Y de esa manera nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos sus hijos. Y Él nos hace limpios. Y la última, que representa ese color verde, dice que nosotros vamos a crecer en Cristo como sus hijos. ¿De qué manera vamos a crecer? Como una planta. Cuando ustedes siembran una plantita, poquito a poquito va creciendo, ¿verdad? Pero le tenemos que dar el cuidado y la atención. Asimismo nosotros, cuando nacemos en Cristo, tenemos que alimentarnos diariamente ¿de qué? De la palabra de Dios, que es la Biblia. Debemos de leerla diariamente a través de la oración. También debemos de congregarnos en una iglesia donde se ore, donde se lea la palabra de Dios, ¿verdad? Y donde podamos compartirle a otros de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros recibimos, ahora vamos a compartir. Esas son las 5 verdades que nos estuvo enseñando este canto. Bueno, así vamos a continuar con nuestra última lección de esta serie, que se llama Menospreciado por otros, perdonado por Dios. Hoy vamos a ver la vida de Mateo. Jaime es un niño que se había metido en una pelea en su escuela. Estaban los niños peleándose y Jaime se metió a participar en ese pleito. Jaime fue lastimado, fue golpeado y de ahí cuando se separaron, Jaime se fue a lavar las manos a los sanitarios. Y Jaime estaba viendo por todos lados y se dio cuenta que nadie lo estaba viendo. Eso creyó él. Entonces Jaime sacó una navaja de su pantalón. Jaime, de 9 años, cargaba una navaja en su pantalón. La sacó y empezó a buscar donde los niños tenían guardado. Había un lugar donde los niños guardaban sus uniformes de fútbol. Sacó las camisetas y las empezó con la navaja a romper. Y se fue. ¿Pero qué creen? El director se enteró de que Jaime había roto las camisetas de los compañeros que le habían golpeado. No rompió de todo, nada más de los que le habían golpeado. Entonces el director hizo llamar a su papá. Él llegó a la dirección y su papá estaba muy triste, pero más que triste, estaba muy avergonzado. Cuando Jaime llegó ahí a la dirección y se encontró a su papá con el director, Jaime no sabía qué hacer. Se empezó a preocupar, a desesperar. De ahí empezó a sentir vergüenza por el daño que había causado, pero más que nada porque él le había fallado a su papá. Y el director le contó todo al Señor y Jaime no sabía qué hacer. El Señor se disculpó y dijo que él iba a pagar el daño. Se retiraron de ese lugar. Jaime estaba muy triste y le dijo a su papá: perdóname, papá, porque lo que hice no estuvo bien. Sé que actué mal. El papá estaba tranquilo, estaba pensando qué cosa le iba a decir a su hijo. Unos días antes su papá se había dado cuenta que Jaime tenía una conducta muy mala, muy grosera, respondía, hacía cosas que no estaban bien y su papá le había llamado la atención. Incluso su papá lo había castigado, no lo había dejado ir a los lugares que a él le gustaba ir a jugar, entrenar fútbol. Y Jaime dijo que se iba a portar bien, pero en esa ocasión él había fallado a su papá. ¿Y sabes qué le dijo su papá? Le dijo: Jaime, le dijo, yo creo que tú deberías pagar ese daño que hiciste. Tú deberías de buscar la manera de conseguir el dinero y pagar por esas camisetas. Porque lo que tú hiciste, Jaime, no está bien. Pero sabes, hijo, le dijo su papá, yo te amo y te quiero mucho. Y por ese amor que te tengo, yo voy a pagar ese daño. Y agarró a su papá y
lo abrazó. Jaime se puso a llorar y le dijo a su papá, perdóname papá, ya no lo volveré a hacer, te lo prometo. Esa acción que hizo su papá de Jaime le quedó muy grabado en la mente de Jaime y dijo, desde ahora en adelante me voy a portar bien, quiero agradar a mi papá, ya no quiero volver a avergonzarlo. Y Jaime empezó a vivir su vida un poco más tranquila y empezó a llevarse bien con sus compañeros. ¿Sabes? Esta historia pareciera que fuera un poco similar a cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados. Nos dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué la deuda ya está saldada. Pero claro, este ejemplo es un ejemplo chiquito, porque lo que hizo Cristo fue grande, ¿sale? Él dio su vida, su sangre la derramó por amor a nosotros. En la Biblia vienen muchas historias de personas que han sido malas, que han hecho cosas que no están bien y hemos visto cómo Dios los ha restaurado. En esta ocasión vamos a ver una historia muy bonita de un hombre que se llama Mateo. Mateo también tenía el nombre de Leví, ¿sale? Y Mateo era judío, pertenecía al pueblo de Israel, él era judío. Y Mateo, en ese tiempo que él estaba, el imperio de Roma había gobernado a Israel, estaba dominando a Israel. Y Mateo empezó a buscar la manera de trabajar. ¿Y sabes qué trabajo encontró él? Dice que él se volvió publicano, recaudador de impuestos. Él cobraba a las personas los impuestos. Y Mateo, como era publicano, los publicanos en ese tiempo no eran muy queridos, eran despreciados, eran odiados. Si tú platicabas con un publicano te veían mal porque eran las personas despreciables. Ellos tenían más o menos el nivel de las mujeres rameras. Las mujeres rameras son las que venden su cuerpo con los hombres. Y prácticamente ese nivel tenían los publicanos con las rameras. Entonces ellos no podían entrar al templo de Dios a adorar o a llevar algún sacrificio, una ofrenda. Ellos no lo podían hacer aunque lo quisieran hacer. Ellos se tenían que quedar afuera del templo. Ellos no tenían amistades con los judíos. Ellos los rechazaban, los menospreciaban. Eran lo vil. Y sabes, este hombre Mateo era recaudador de impuestos y él ganaba bien, porque por ejemplo, si le cobraban a alguien por una carga que habían, por ejemplo, bajado mercancías o pescados ahí, supongamos una cantidad 100 pesos que le cobraran de impuesto, ellos no cobraban 100, cobraban el doble, cobraban 200. La mitad le entregaban a Roma y la mitad se lo quedaban ellos. Por eso era un pueblo que eran personas que tenían en cierta manera dinero, comodidades. Y Mateo se dedicaba a eso, a cobrar impuestos, y nadie lo quería, lo rechazaban a él y a los demás publicanos. Un día, Mateo, que estaba sentado en la banca cobrando impuestos, llegó Jesús. Aquí podemos verlo en el dibujo. Yo creo que Mateo ya había escuchado de Jesús, ya se había dado cuenta quién era Jesús. ¿Por qué? Porque había visto los milagros, porque había oído cómo enseñaba, había visto cómo perdonaba, cómo liberaba a los endemoniados. Había visto muchas cosas sorprendentes en Jesús. Y Mateo empezó a darse cuenta que él era diferente. Cuando él llegó, dice, a la mesa de los tributos donde se encontraba Mateo, le dijo Jesús, sígueme. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo 5, versículo 28. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no pensó, ¿será que lo sigo? ¿Será que me voy con él? Dice que inmediatamente se levantó y le siguió. Jesús le habló a Mateo. A Jesús no le importó lo que los demás fueran a decir o le fueran a criticar. Él le dijo, ven, sigue, vámonos.
Y en Mateo había tanta felicidad, tanta alegría, tanto gozo había en Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, sígueme. Y de tanta felicidad que había en Mateo, él le preparó a Jesús un banquete, una fiesta, donde preparó mucha comida, mucha bebida, muchas cosas ricas para Jesús y para sus invitados. Y Jesús llegó a ese lugar, dice, y Leví, o sea Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús llegó y empezó a convivir con esas personas, se sentó en la mesa y compartió con ellas del reino de los cielos, del perdón de pecados, acerca del amor de Dios, y las personas estaban muy encantadas con Jesús. Pero ahí también había otros dos personajes o grupos de personas que dicen en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas y los fariseos pertenecían a una secta religiosa. Ellos decían de que lo que hacían estaban bien y le habían puesto a las personas cosas muy pesadas para cumplir, que ellos no lo cumplían, pero exigían que la gente lo cumpliera. Ellos se creían en ciertas maneras como santos, como perfectos, que no cometían errores. Y por eso le estaban diciendo a los discípulos por qué Jesús estaba conviviendo con los publicanos, con los pecadores, con los que los judíos aborrecían. ¿Y sabes qué les contestó Jesús? Les contestó algo muy hermoso. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Ustedes se creen sanos, se creen limpios, se creen libres de pecados. Ustedes no necesitan del médico. ¿Y quién es ese médico? Jesús. Y les dijo, yo he venido por los pecadores, por los enfermos. Para ellos he venido. Y si ellos me reciben, son bienvenidos a mi reino. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Tú y yo hemos pecado. Tal vez no hemos hecho las cosas como hizo Jaime. O no hemos hecho las cosas como hacía Mateo. Pero en cierta manera nosotros hemos hecho muchas cosas malas que a Dios no le agrada. Hemos mentido, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos gritado, hemos estado de mal humor, de mal genio, de mal carácter. Hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, que es pecado. El pecado es todo aquello que nosotros pensamos, que hacemos y que hablamos, que no le agrada a Dios. Y todo ese pecado es sucio, es impuro. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios puro, es un Dios justo, pero también es un Dios que nos ama. Y nosotros por nuestro pecado merecíamos estar separados de Dios, alejados eternamente de Dios. Pero sabes, Dios no nos quiso dejar ahí. Por eso Él mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él vino aquí en la tierra, nació como bebé, creció. Y cuando fue grande, fíjense lo que le pasó. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido. Él fue castigado por nosotros. Él sufrió. Él llevó esa cruz que nosotros deberíamos de llevar. Él murió por nosotros. Y Él, a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, Él nos ha perdonado nuestros pecados. Pero ¿saben? Nuestro Dios no quedó muerto. Él al tercer día resucitó. Él vive, Él está vivo, nuestro Dios existe y por eso Él nos puede perdonar, nos puede limpiar y nos puede dar una nueva vida. Y es lo que Cristo estaba haciendo con Mateo, es lo que Cristo estaba haciendo con este hombre que era publicano,
que cuando le dijo, sígueme, él no lo pensó, se levantó y siguió, porque él ya estaba cansada de la vida que llevaba. Él se daba cuenta que había ofendido a Dios y él entregó su vida a Dios, y no contento con eso, él invitó a otros para conocer de Cristo, del Mesías, y les compartió de su fe. ¿A quiénes? A los pecadores como ellos, a los publicanos, dice, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Nos cambia y nos transforma para ser útil para Él, para su servicio. ¿Sabes? El papá de este niño Jaime pudo de perdonar a su hijo porque lo amaba, pudo pagar el precio por las camisetas, pero había algo que el papá de Jaime no podía hacer, era cambiarle su interior, su corazón. Eso nadie lo puede hacer, solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede moldear y darnos una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sabes qué hace nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados? Ahí en Hechos 3:19 dice que Él borra nuestros pecados. Así como vemos en este dibujito, que se ve aquí como algo que está limpiando lo oscuro, Él lo borra. Él borra nuestros pecados. Dice en Miqueas 7:19, los echa al fondo del mar. Aquí vemos las olas del mar. Dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. En Salmo 51:2 dice, Él los limpia. Aquí podemos ver cómo se está limpiando, ¿verdad? Salmo 103:12 dice, Él los aleja de nosotros. Así como cuando tiramos una basura, algo, los aleja, los tira. Y lo más importante de lo que puede hacer Dios, o de lo que hace en nuestras vidas cuando le pedimos perdón, Hebreos 8:12, ya no se acordará de ellos. Miren, como esto, limpio, tranquilo. Todos esos pecados que nosotros ya le confesamos a Dios, a Cristo, cuando lo recibimos, dice que Él lo limpia, Él lo echa en lo profundo del mar, Él lo aleja, Él los borra, Él ya no se acuerda de ellos. Si tú ya le pediste perdón a Cristo por todo lo mal que tú has hecho, créele que Él ya no se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. ¿Sabes? Hay cosas por las que a veces nosotros nos sentimos culpables y no es nuestra responsabilidad. A veces hay niños que sus papás se separan porque han tenido problemas en su matrimonio y se han separado. O a veces el papá no se hace responsable de su hijo y abandona a la mamá, y el niño o la niña nunca conocieron a papá. Y a veces el niño o la niña están creciendo con ese resentimiento o con ese sentimiento de inferioridad y dicen, por mi culpa mi papá o mi mamá se fue de la casa, por mi culpa no están juntos, o por mi culpa ya no se casaron, o yo no sé qué cosa se le pueda meter a un niño o a una niña de tu edad en su mente. ¿Sabes? A veces los adultos toman decisiones que afectan nuestras vidas, pero son decisiones que ellos toman y ellos son responsables de eso, no ustedes. A veces hay adultos que obligan a niños o a niñas a hacer algo que ellos no quieren. Los intimidan, los amenazan y les dicen que no va a pasar nada o que es algo normal. Y los niños por miedo, temor, dejan que eso pase. Y todavía los amenazan y les dicen, no le vayas a contar a nadie, porque nadie te va a creer. No le vayas a contar a nadie, porque te voy a culpar a ti, o porque le voy a hacer algo a tu papá y a tu mamá. Y muchos niños están viviendo hoy en día con ese miedo de hablar de lo que les ha sucedido. Y se sienten sucios, se sienten malos. Si a ti te ha pasado algo así, no fue tu culpa y no eres malo, ni estás sucio. ¿Por qué? Porque Dios te ama y ahí donde tú estás, Dios te está buscando. Dios te quiere alcanzar, te quiere limpiar, te quiere perdonar, te
Te quiere liberar de todo eso que te está dañando. Dios quiere que lo conozcas a ti, a Él, como su único y suficiente Salvador. Él quiere sanar tus heridas y no te sientas culpable ni responsable. Busca a Dios, busca ayuda a tu papá, a tu mamá, la persona que tú creas que te ama y te va a creer, cuéntaselo. O algunos de nosotros que tú quisieras acercarte, estamos para ayudarte. No te quedes con eso. Dios te ama, eres importante, te valora y quiere hacer muchas cosas grandes en tu vida. Y yo te invito a que hables, a que no vivas con ese temor. Es importante, niños, que si nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, seamos instrumentos útiles delante de Dios, compartamos nuestra fe, compartamos estas 5 verdades que dice el canto. No olviden lo que hizo Cristo por nosotros. Él nos está buscando para perdonarnos, para limpiarnos y para hacernos sus hijos, hacernos salvos. Y este es el propósito de estas clases bíblicas, que nosotros seamos discípulos de Jesús, así como Mateo se convirtió en un discípulo de Jesús. Un discípulo siempre está cerca de su maestro, siempre lo quiere conocer. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra de Dios. No dejemos de leer la Biblia, porque solamente a través de la Biblia vamos a conocer más a Dios y vamos a encontrar todas las promesas y las verdades que tiene para nuestras vidas. No dejemos de orar, no dejemos de congregarnos. Ahorita no lo podemos hacer físicamente, pero acerquémonos a leer con nuestro papá y nuestra mamá la palabra de Dios, porque eso nos va a nutrir, nos va a alimentar. ¿Sabe? Mateo fue un discípulo de Jesús que fue un mártir de la fe, porque él murió después por predicar el evangelio, pero no le importó porque él estaba predicando a un Dios vivo. Pero ¿saben? Dios también lo usó para escribir uno de los evangelios que viene en la Biblia, que es el evangelio que lleva su nombre, Mateo. Y ahí nos habla del amor de Cristo, del reino de los cielos, de cómo murió Cristo, cómo resucitó. Y también nos dice qué es lo que hace un discípulo, que también nosotros debemos de compartir nuestra fe con otros. Bueno, acuérdense de la frase del día. Gracias por perdonarme, te seguiré y te serviré. Eso es lo importante. Cuando Dios nos perdona, quiere que lo sigamos y que le sirvamos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de los niños que estuvieron escuchando esta serie. Dios mío, que esto no sea en vano, Padre. Habla sus vidas, habla sus corazones, usa a cada niño, a cada niña, para que lleven tu palabra con sus amiguitos, porque hay tantos niños, Señor, que se están suicidando, que están sufriendo, Padre Celestial, pero yo sé que tú tienes planes y propósitos en esas vidas. Alcánzalos por este medio, por tu palabra, por mi Señor Jesucristo, Señor. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entonar el canto de las 5 verdades. Bueno, vamos a repetirlo otra vez porque es algo muy importante que nos debemos de aprender. Tres
Vamos a hacer unas preguntas sencillitas y vamos a empezar a subir la respuesta. Por ahí le pedimos bueno, ahí el hermano Iván, no sé si está conectado, que lleve la contabilidad. Les dije que les íbamos a poner puntos atrás, pero ¿saben qué? No le puse puntos para que sea algo así más práctico. A ver, el primer niño que me escriba una frase del día. A ver, una frase del día que se hayan aprendido, lo escriben. Bueno, vamos a hacer otra pregunta por ahí. A ver, van a contestar. ¿Cómo se llamó el personaje que fue expulsado de su casa? Acuérdense, lo vimos en la primera lección. El personaje que fue expulsado por sus hermanos, que lo rechazaron. ¿Cómo se llamó ese personaje? Mateo. Lo van a escribir, por favor, escriban la respuesta. Vamos con la otra pregunta. Cuéntanos, bueno, fueron 3 cosas que le pasaron a Noemí en Moab, pero cuéntame una cosa triste que le pasó a Noemí en Moab. ¿Se acuerdan que vimos de Noemí, verdad? Una cosa triste que le haya sucedido a Noemí en Moab. Escriban la respuesta. No sé si van contestando. ¿Ni uno? Tienen que escribir la respuesta. Vamos a repetir las preguntas. Una frase del día. Acuérdense que ahorita leímos una frase del día. Confiaré en Dios y ahí le pone. ¿Sale? La segunda pregunta. Una cosa triste que le pasó a Noemí en Moab. Van a haber 3 premios, ¿eh? La otra pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que fue expulsado de su casa? Acuérdense que fue rechazado. Hombre fuerte y valeroso, me parece que decía ahí, en Jueces. ¿Cuántas preguntas llevamos? 3 preguntas. Vamos con otra cuarta pregunta. ¿Con quién se casó Noemí? 4 preguntas van. ¿Con quién se casó Noemí? Acuérdense que Noemí, su esposo murió, ¿verdad? No vayan a confundirlo con Ruth. ¿Con quién se casó Noemí? ¿Quién fue el esposo de Noemí? El que murió. 5 preguntas. ¿Cómo se llamó el hijo de Boaz y de Ruth? La quinta pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo de Boaz y de Ruth? Vamos a hacer ahora de lo que vimos ahorita. A ver. Ah, ahí viene una facilita. ¿Cómo se llamó el personaje que Dios le estuvo llamando? 3 veces le llamó primero y pensaba que le estaba hablando Elí, pero a la 4ª vez le dijo, habla Señor, que tu siervo oye. ¿Cómo se llama ese personaje? Y otra pregunta por ahí, a ver. ¿Cómo se llamó el discípulo de Jesús que era el recaudador o el cobrador de impuestos? El que era publicano, el que vimos ahorita. ¿Cómo se llamó ese discípulo? ¿Y qué significa lo que dijo Jesús cuando le dijo a Pedro?
Cuando le dijo Pedro, Señor, 7 veces debo de perdonar a aquel que me ofende, le dijo Jesús, no, 7 veces no, 70 veces 7. ¿Pero qué significa eso? 70 veces 7, que debemos de perdonar, ¿qué? Ahí escriban lo que ustedes entendieron. No sé cuántas preguntas ya hizo. Bueno, pues los 3 primeros que contesten bien sus preguntas van a ser los ganadores. No sé si están escuchando las preguntas. Pongan sus respuestas y el hermano Iván les va a hacer llegar su premio. ¿Sale? Bueno, niños, me dio mucho gusto estar con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar con otra serie. Esta serie que vimos ya se acabó. Vamos a comenzar con una nueva serie. Los esperamos. Que Dios les bendiga.